Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Falconi Puig ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación a los siglos, pero se ha asomado y estamos muy contentos de tenerlo acá. Bienvenido, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Pedro. Efectivamente, no sé si siglos, pero sí es algún buen tiempo que no hemos estado juntos. Y la última vez, acuérdese, ahí hablamos de temas bancarios y tal, y usted me dijo que había temas muy interesantes que volveríamos a conversar. Pero mire cómo se nos fue el tiempo, ¿no? Así es, así es. Y lastimosamente, todos los temas que se han interpuesto y que me han obligado a priorizar tal vez otras entrevistas son temas muy negativos, ¿no? O sea, hay un proceso tan acelerado, tan precipitado de desinstitucionalizarle al país, de socavar sus bases económicas, sociales, morales, que verdaderamente, es decir, no da tiempo. El ataque es en tantos frentes al mismo tiempo que no nos abastecemos en realidad, al menos a mí a esta edad no me abastezco. Así es que de nuevo, muchas gracias y conversemos. Hay un punto de vista jurídico fundamental respecto al tema bancario. Yo creo que hay una situación delicada que es importante que el país discuta más allá de cualquier odio, de cualquier toxicidad. Hay que hablar con seriedad respecto al impacto de estas políticas neoliberales sobre la estabilidad, la salud del sistema financiero del Ecuador. Hay un ataque frontal a todo lo que signifiquen ingresos para el país, a todo lo que signifiquen ingresos para el Estado, políticas de privatización que aumentan el déficit fiscal, aumentan el déficit de balanza de pagos, se van los dólares y no hay con qué pagar. No solamente que no hay con qué pagar los sueldos, sino no hay con qué pagar los préstamos. Entonces, algún rato sí tenemos que dedicarnos a hablar con seriedad en esto, aunque nos acusen después de, ¿cómo lo que llaman? Pánico bancario, una cosa así, cuando los que están creando el pánico son ellos, pues, ¿no? Claro, el pánico bancario surge por unos hechos, ¿verdad? Y cuando se transmite y se riega esos hechos, es que se produce el pánico bancario, porque además el pánico bancario es contagioso. Yo no sé si alguna vez, porque creo que algo hablábamos del origen del término banco, que viene de la banca en Italia de la Edad Media, ¿verdad? Porque en las bancas del parque se sentaban a negociar los préstamos, a pactar los intereses, etcétera. No vamos a detenernos en la parte histórica, pero sí vale esto del pánico bancario, porque ya lo vivimos el 98, ¿verdad? Y es que se retiraba cuando entra un banco en duda, en cuestionamiento. Todo banco, para empezar, todo banco en el mundo parte del supuesto que el dinero que presta, porque el banco lo que presta es el dinero de sus depositantes, y parte del supuesto que el dinero que presta no va a ser retirado todo al mismo tiempo por todos sus depositantes, ¿verdad? Entonces, cuando se produce un pánico, es eso, se retiran apresuradamente todos los depósitos que hay en un banco, el banco que está sufriendo el pánico, y ha sido frecuente que lo retiran de un banco y los depositan en otro. O sea, a unos le aumentan los depósitos y a otros se le reducen. Y ahí es el momento en que ese pánico bancario puede convertir a un banco en dos alternativas: o falto de liquidez, que es la primera etapa, o además falto de solvencia, cuando no tiene activos suficientes, cuando no tiene los préstamos que ha dado respaldados, y muchos de esos eran préstamos vinculados a las empresas propias de los mismos banqueros, lo que estaba prohibido y está prohibido por la ley, por las reglas aplicables, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando el banco no tiene más dinero para devolver, hoy por hoy no puede acudir a una banca de segundo piso como era el Banco Central hasta la dolarización, no puede acudir, y entonces hoy por hoy un pánico bancario llevaría necesariamente a un banco a cerrar. Y por eso sería tan importante que se fortalezca un fondo de garantías, un fondo de liquidez, más allá de lo que están ahorita en la Corporación de Seguro de Depósitos. Yo creo que es crucial el que hayan mecanismos concretos para afrontar cualquier tipo de turbulencia, ¿no? Es decir, yo creo que es importante eso porque la situación del país es muy seria. Ya, yo denuncié hace año y medio el que se estaba utilizando los dineros del BIES. O sea, los fondos de los jubilados, los fondos de los afiliados al IES, se estaba utilizando, habían dispuesto 1.500 millones, dicho por
diario Primicias, que no se le puede acusar ni de correísta, ni de comunista, ni de castrochavista, ¿no es cierto? Que decía que se habían asignado 1.500 millones de dólares de los dineros de los contribuyentes para comprar cartera de los bancos. Como usted decía, ¿no es cierto? En el 98 fue de la cartera cuando ya los bancos empezaron a ahogarse. Pero ahora, recién iniciada, o sea, recién originado el préstamo, ya le entregan la responsabilidad del cobro al IES, al BIES. Y Ya, entonces, eso no sabía. el problema que tenemos ahora es que regresaron los créditos vinculados, y entonces podría ser, por ejemplo, que el banco le daba un crédito a uno de sus socios que estaba, por ejemplo, relacionado con alguno de los amigos del difunto señor Cherres, y usted tenía que ir a cobrar el préstamo en Albania, pero ya no Ya, es del Banco de Guayaquil, que es el que originó el préstamo, sino es del BIES. Vaya usted a cobrarle al señor Dritan Yirka en Albania un préstamo de estos. Entonces, yo creo que es muy importante discutir con seriedad porque nuevamente se han abierto las condiciones, la estructura de incentivos que en los años 90 definieron un curso de crisis. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID tienen sendos consultorías de gente que venía de otras partes del mundo con experiencia en crisis bancarias y decían clarito, los créditos vinculados son uno de los gatillos de las crisis bancarias. Es casi que yo diría el principal, ¿no? Es prácticamente el principal. Hay un fondo también que cabe para emergencias, que es el encaje bancario. El encaje bancario se deposita, es un porcentaje de los depósitos de los bancos que se deposita en el Banco Central como encaje bancario, que es particularmente para casos de emergencia. Podría un banco Oye, con... el encaje es tan poquito que a duras penas alcanza Claro, a cubrir el cruce entre cheques que van y vienen de la caja de compensación el diaria. propio sistema exacto de No compensación les bancaria. alcanza. El rato que haya una Sí, corrida, me estaba acordando el rato que usted mencionaba, sobre todo para nuestros jóvenes, a la audiencia más joven que de pronto ya no ha visto. En nuestra época todos vimos claro. la Mary Poppins, ¿no? Ahí hay una escena, pues, en el que uno de los guaguas, uno de los nietos, uno de los niños, se pone a pelear por un centavo que el otro no quería poner en la caja de ahorros y se pone a pelear con el banquero, ¿no? Y empieza a difundirse el rumor, y entonces termina en un pánico y quiebra el banco, ¿no? Entonces vale la Ya. pena que vean esa escena. No, no tengo claro esa escena, no, no me No, pues acuerdo. tiene que repetirse, Claro. eso sí es pecado, hay que Habría repetirse que la Mary repasarla, Poppins revisarla, claro que y sí. aprenderse el supercalifragilístico espiralidoso. A ver, repita. Eso sí lo digo, súper calificado, Ah, exacto. no, a ver, tiene que verse de nuevo. Claro, Bueno, hay entonces que repasarla. este es uno de los grandes problemas. El otro gran problema que están planteando, ¿no? Y que están utilizando de manera absolutamente irresponsable es el tema de la desdolarización, cuando en efecto lo que hacen, por ejemplo, con lo del campo Sacha es clarísimo, ¿no? Si esos 1.000 millones de dólares del campo Sacha que han venido alimentando el último medio siglo el presupuesto del Estado, se le entrega a la empresa privada, de los 1.000 millones, 875 se llevaría a la empresa privada, con lo cual aumenta el déficit fiscal, se reducen las tenencias en la cuenta única del Tesoro, se reduce por tanto la Reserva Internacional, pero como esa plata es de una transnacional, se va fuera del país, con lo cual aumenta también el déficit de balanza de pagos. Menos dólares y con menos dólares que van a desaparecer los dólares de la circulación, no va a haber con qué pagar, pues, no va a haber con qué comprar. Claro, lo importante es mantener a toda costa la dolarización. Yo no sé si usted lo tiene claro, porque yo fui uno de los principales propugnadores del paso a la dolarización, Lo ¿verdad? recuerdo y estuvimos en orillas distintas. Yo creía que se podía solventar el problema, estabilizar la economía sin necesidad de renunciar a la moneda nacional. Pero bueno, seguimos conversando, ve. Claro, mire, exacto. Y es que cuál era en su momento la lógica, que yo tuve varios argumentos y qué oportuno viene que lo toque ahora, porque podemos mencionar aspectos realmente importantes ahora que se está hablando de la dolarización, ¿verdad? Y que hay una manifestación clarísima anoche mismo de parte de Luisa González de que va a mantener la dolarización. ¿Cuáles eran los argumentos básicos principales? Mucho se habló en su momento por parte de quienes se oponían a la dolarización y había funcionarios del Banco Central que se oponían porque el Banco Central dejaba de ser el instituto emisor de moneda. Pero claro, como se graficaba diciendo que se había emitido
moneda en exceso al respaldo económico que había, al oro, a los activos que tenía. Ahora dicen que se ha vendido oro del Banco Central. Y Esa es eso, otra barbaridad, esa es otra barbaridad, eso imagínate. sí sería una cuestión gravísima, pero está así medio en el aire, medio como de nuevo. Usted sabe cómo trabajan los medios, pues, ¿no? Ya vamos a referirnos a cómo trabajan ciertos medios, sobre Sí, todo. pero ya que lo menciona, yo creo que la cuestión es muy sencilla, que salga el gerente del Banco Central a decir, aquí está el oro del Ecuador, Claro. porque la O última que, vez que hablaron del oro del Ecuador estaba a la tercera parte, o sea que hemos perdido ahorita, está al triple de lo que costaba en el 2020. claro. ¿Dónde está ese oro? Y sigue O subiendo. si no sale, Pedro, que uno de esos periodistas que se pretende muy acuciosos vaya y pregunte, pues, ¿sí o Ahí no? está. Claro, Ha vaya y sido pregunte, ¿no? transparencia. Claro, entonces ese es el respaldo que determina el valor, si cabe la redundancia, el valor de la moneda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba con Ecuador? Cuando sube Jaime Roldós a la presidencia de la República, acuérdese usted, estamos hablando años 78. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y hay ciertos hechos que obviamente no lo vivieron, la juventud ecuatoriana no lo vivió, pero de los que tienen que enterarse, tener referencias y revisarlos, porque es parte de la historia, ¿no? Algún día yo daba en clase, ponía un ejemplo de la época de Eloy Alfaro, y me dijo un estudiante, sí, doctor, pero yo no había nacido en esa época. Claro, yo tampoco. No habíamos nacido, pero teníamos que estudiarlo y aprenderlo. Pues, es una transformación importantísima que hubo en la República, los cambios que hizo Eloy Alfaro, ¿verdad? El concordato con la Santa Sede, el ferrocarril que El unió ferrocarril. y permitió a la serranía ecuatoriana el acceso a través del puerto de Guayaquil, el acceso con el mundo exterior. Antes el ferrocarril de Alfaro era una semana a lomo de mula, Guayaquil-Quito, imagínense, ¿verdad? Y después pues eliminó la prisión por deuda, el matrimonio civil, etcétera, etcétera. No vamos a resumir ahora porque no es el momento, pero lo trascendente de la revolución liberal y de la época de Alfaro fue hasta ahora vigente en la República, ¿verdad? Entonces, claro que muchos no nacimos tampoco en la segunda, ni en la primera guerra mundial, ni en la segunda guerra mundial no habíamos nacido, pero tenemos que estar enterados porque eso fue algo que afectó a todo el mundo, por eso se habla de las guerras mundiales. La primera que empezó en 1939 y la segunda que empezó en 1940, por ahí terminó en el 45, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Pedro? Volviendo al tema de la dolarización, Cuando yo me estaba acuerdo hablando que de lo de Jaime Roldós, cuando Jaime Roldós sube ya, con el Jaime primer Roldós, evento, exacto, Jaime Roldós, el dólar estaba a 18 sucres. a 25, a 25. Después subió a 25. Empezó a 18 sucres, costaba, mira a ver, una agüite costaba más que un galón de gasolina. Ese era el país que teníamos. Una agüite costaba más que un galón de gasolina. Le subió a 25 sucres el dólar y cuando se cambia, estamos hablando enero del año 2000, cuando se adopta la dolarización, fueron 25.000 sucres por dólar. ¿De acuerdo? O sea, 25.000 sucres por dólar. Y yo estaba en Mire el Banco cuánto Central, solamente cambió. le pongo una anécdota. Lo que hizo que suba y que lo que terminó de derrumbar la posición del presidente Magua de ese entonces, que al menos tuvo y pataleó para resistirse al tema, es que en la especulación cambiario el mercado era tan estrecho, decimos los economistas, que con una demanda de $5.000 fue suficiente para que el precio del dólar se dispare a 30.000 sucres por dólar. Y ahí sí Mire, dijeron, bueno, y así va a seguir subiendo. Pero todo era un cuento, todo era un cuento, porque eran los propios bancos que querían, ¿no es cierto? Con esto claro, hacer negociado, se conoce en economía como carry trade, eran ellos mismos los que estaban manipulando el precio del dólar. claro, puede haber, hubo mucha especulación, por supuesto, pues, y todas las cotizaciones se hacían con vigencia hasta la tarde del mismo día. Bueno, máximo era el día siguiente, todo era una etapa de una especulación tremenda. Había esos famosos ripos y ponía usted el capital a intereses el fin de semana y ganaba un montón de dinero. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que con cada devaluación, que tenga clara la audiencia, la devaluación era
el deterioro de la moneda nacional sucres versus la moneda de referencia dólar, porque en todo este ámbito, en todo el hemisferio americano, pues imperaba, como sigue teniendo una gran influencia, obviamente el dólar. De alguna manera, haciendo un brevísimo paréntesis, de alguna manera el euro con el Tratado de Maastricht fue esa respuesta de Europa a no depender del dólar, ¿verdad? Pero bueno, entonces cada devaluación hacía que los ecuatorianos, y dentro de los ecuatorianos los asalariados y sobre todo los pequeños productores, amanecíamos un día con 40% menos del salario real, con 40% menos de los activos, todas las cosas se triplicaban en el valor en sucres y en dólares ni triplicado valía lo mismo. Ese proceso de devaluación que desde 25 por la devaluación, claro, significaba que se diluía, esa es la palabra, no hay otra palabra, se diluía el Producto Interno Bruto del Ecuador. Así es, totalmente, y se daba esta cruel situación, que había gente que había pagado la mitad de su deuda y debía el doble, ¿de acuerdo? Acuérdense que hubo un momento en la época del gobierno de Hurtado también que se hizo esa famosa sucretización en la que con un informe de un técnico del Banco Central se hizo al Banco Central asumir las deudas en dólares de la banca privada y que la pérdida la suma el Banco Central, acuérdense, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces había muchos muchos factores que justificaban la dolarización de esa época. Y yo me acuerdo haberle preguntado a una gerente del Banco Central en ese entonces, dijo, pero es que la soberanía, ministro, etcétera. A ver, un ratito le digo, dígame, ¿en qué está la Reserva Monetaria Internacional? En dólares, pues, entonces ahí está la soberanía, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué hablábamos de la soberanía? Ecuador sigue siendo un país soberano. La moneda, al final, hay que separarla y distinguirla de la existencia misma del país. Y yo aclaraba más de una vez, y es oportuno mencionarlo ahora, que las políticas comerciales y la competitividad no tienen que estar basadas en la moneda. Ese es un punto crucial. A ver, ese es un punto crucial porque los mismos grupos oligárquicos que se beneficiaron de ese proceso brutal de devaluación, ese proceso brutal de dilución del Producto Interno Bruto, afectaba a la gran mayoría de los ecuatorianos, pero beneficiaba a cierto sector de banqueros y de agroexportadores. Y de exportadores, pues. Ese mismo grupo, aliados al Fondo Monetario Internacional, son los que después hicieron todo lo posible para manipular las cosas y terminar beneficiándose de la dolarización. Y ahora quieren, ¿no es cierto?, salirse de la dolarización porque quieren nuevamente volver a las devaluaciones. Quieren volver. Esto se conoce en economía, para nuestra audiencia sobre todo, para nuestra audiencia se conoce como competitividad espuria, o sea que es una competitividad no basada en la productividad, sino basada en la manipulación cambiaria. En la moneda, claro. Y cabe agregar esto que es importante, Pedro, porque eso funcionaba, que es otro manejo que realmente era cuestionable, pero era como estaba funcionando con la incautación de divisas, ¿verdad? Y esa incautación de divisas, ¿qué significaba en la práctica para efectos históricos y de la audiencia que lo tenga claro? Que los exportadores le tenían que vender las divisas de su exportación al Banco Central. Pero los importadores, que tenían que pagar en dólares de donde importaban, le compraban esas mismas divisas como moneda extranjera, y era básicamente el dólar, al mismo Banco Central. Entonces funcionaba con incautación de divisas. Y ahí se dio una corrupción tremenda, acuérdese usted, porque cuando había gente que solo con la diferencia cambiaria ya tenía toda la utilidad del negocio. Viene un tema que clarísimo, el presidente Lasso, siendo el banquero y teniendo un banco offshore, el Banco Banisi, sabe perfectamente cómo se daba esa corrupción con los procesos de sobrefacturación para las importaciones. Claro. Y para sacar los dólares del central. Las exportaciones. Entonces, la diferencia, ¿no es cierto?, les permitía a ellos, primero, tener la plata en las offshore, como el Banco Banisi,
en Albania, en Andorra, en Delaware, en Miami, en las Islas Caimán, en las Islas Bermudas, en Panamá, etcétera, etcétera. Y con esa diferencia, ¿no es cierto?, estaban burlando al Estado en lo que tiene que ver con impuestos, pero también lo que tiene que ver con fuga de capitales. Claro, Lastimosamente, a veces nos confundimos y creemos que es la incautación lo que había generado eso, cuando ahorita sigue siendo un instrumento fundamental no solamente de corrupción, sino de lavado de dinero. Y este es un punto claro. fundamental, porque la primera acción que hizo como presidente de la República el dueño del Banco de Guayaquil, que estaba fungiendo de presidente, fue vetar una ley que penalizaba, que tipificaba como delito penal la sobrefacturación, la subfacturación y todos los delitos que tienen que ver con el comercio exterior, con lo cual abre las puertas precisamente para los embarques de cocaína en los containers de Barán, porque no hay ninguna sanción, es una sanción meramente administrativa. Claro, y en esa época que había inclusive este tipo de problema en términos generales, Pedro. Y voy a tener que hacer una referencia necesariamente que me involucra, pero esto se daba inclusive a nivel nacional. De la serranía ecuatoriana, la mayoría eran importadores. La serranía ecuatoriana no exportaba mayor cosa como ahora sí lo hace, ¿verdad? Recién empezaban las exportaciones de flores, ¿no? Flores, Claro, a flores. eso voy. Exacto. Entonces, a los exportadores les convenía la devaluación, porque por cada dólar de exportación recibían más moneda nacional. Y la moneda nacional, entonces, ya devaluada, ellos sí estaban con la divisa, ¿verdad? Y la convertían al valor aumentado de la moneda nacional. Mientras que el que estaba asalariado y el pequeño productor, a ese sí le quedaba solo la moneda devaluada. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, eso era un motivo de diferencia. Y yo me acuerdo, soy el autor. El presidente Borja me delegó para ir al Congreso y soy yo el autor de una ley de facilitación de exportaciones, como se denominó en ese entonces, que facilitó muchísimo, muchísimo la exportación y la incorporación de la serranía ecuatoriana a la exportación, que empezó con flores, obviamente, y ahora tiene, las flores es un rubro muy importante en la exportación en general, pero también ya exporta otras cosas, la quinoa, etcétera, y además de gran calidad, otros productos, legumbres también exporta Ecuador y que vienen la gran mayoría de la serranía Esta es ecuatoriana, una ¿no? conversación yo creo que crucial, que creo que el país entero debería tenerla. Aquí nadie tiene el monopolio de la verdad, de remitirse como está haciéndolo usted a las cifras, a las fechas, a los datos, ¿no es cierto? A instrumentos legales concretos, porque solamente el momento en que se ubique quiénes son los verdaderos beneficiarios de este proceso, el momento en Claro. que se ubique cuáles son los verdaderos beneficiarios de regresar a las devaluaciones, va a poder enterarse el país de cuáles son los operadores que están detrás del telón, los que están detrás de la escena manipulando las ¿Y cosas. dónde están Porque los si no, conflictos de intereses, no? ¿dónde están los conflictos de intereses? ¿Dónde están los Claro, conflictos de intereses? claro. La propia crisis bancaria era previsible, porque había literatura, y no entre economistas heterodoxos, había literatura en economía de los propios economistas neoliberales. Yo doy siempre el nombre de Ronald McKinnon, pueden ustedes consultar en cualquier momento y ver las fechas de las publicaciones que decía que la política económica que se estaba haciendo en el Ecuador por imposición del Fondo Monetario Internacional, pero por gusto y placer sádico de parte de los gobiernos, sobre todo el de Sixto Durán Ballén, que era desregular el sistema bancario, desregular la balanza de pagos, desregular el sistema de comercio exterior, desregular el tema del Banco Central, quitarle la capacidad de regular la economía, significaba necesariamente crisis bancaria. Eso había pasado en Chile, que es el primero en haber ensayado eso bajo Pinochet, y que el propio Pinochet tuvo que corregir y cambiar de ley. Tramposamente, acá se copia la ley chilena de antes de la rectificación de Pinochet y se la impone clarito cuando se sabía que eso, incluyendo el tema de los créditos vinculados, iba a provocar crisis bancaria. Pasó varias veces, pasó 2 veces en Venezuela, 2 veces en Colombia, pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en México.
Claro. En todo lado se sabía que era esa combinación, ese cóctel explosivo, se sabía que iba a provocar problemas. Entonces, yo creo que es importante ubicar que aquí no es un problema de racionalidad, es que no entendieron bien, es que es otra teoría, lo que pasa. No, no, no. Aquí son intereses clarísimos que están provocando el problema porque son ellos los beneficiarios del problema y eventualmente de la explosión, y ellos son los que van a venderte la solución. Claro, claro, y eso manejar realmente, ¿no? La macroeconomía es un tema muy complicado, muy complejo. Eh, este famoso, hay un famoso autor americano, ¿verdad? Ya me acuerdo, y que él decía, no es Piqué, pero es otro, era muy conocido. Él, los, Stiglitz, perdón. Joseph Stiglitz. Stiglitz es, pero era otro como más reciente. Yo lo conocí una vez a él en una reunión, lo conocí personalmente, cuando yo era superintendente de bancos. Era algo así como Friché, algo. Ya me voy a... Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, exactamente. Él decía, y yo lo oí, él decía un poco criticando a los economistas, ¿no? O sea, lo estoy repitiendo. Decía, los economistas son unas personas que se pasan prediciendo lo que va a ocurrir en la segunda parte del año. Y el segundo semestre justificando por qué no ocurrió lo que predijeron. Y entonces decía, ponerlos a hacer pronósticos para las carreras de caballos es una pérdida de tiempo. Pero era muy duro, pero claro, es que se ve los resultados, además de las decisiones económicas, no se ven al día siguiente. Bueno, yo tengo que decir, para salvar al menos alguna parte de la profesión, que Claro, en mi caso, por ejemplo, nosotros sí denunciamos que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero impuesta en 1994, yo denuncié que iba a provocar el caos. Y claro, fui perseguido en el Banco Central por decirlo, ¿ah? Por si acaso. claro, Eso queda claro. constancia y se puede ver clarito, ¿no es cierto? Los temas. Inclusive, yo creo que saqué algún artículo en esta revista Ecuador Debate haciendo referencia a que las políticas neoliberales nos iban a llevar al fracaso. Entonces yo creo que es muy importante, insisto, nadie tiene el monopolio de la verdad, pero sí una discusión serena, argumentada, que permita prevenir los problemas. Exacto, un análisis serio, ¿no? Nadie más contento que yo que me demuestren que estoy equivocado, que no hay ningún problema, que el hecho de que salgan los capitales, de que haya más importaciones, de que siga un déficit brutal en la balanza de pagos, va a ser compatible con la continuación de la dolarización. Yo insistiría, como su nombre lo indica, dolarización funciona sobre la base de los dólares y los dólares se están Claro, yendo. Y no es cualquier persona la que se está llevando los dólares, son los grandes empresarios, son los grandes bancos, son los grandes exportadores los que están lucrando de la falta de dólares en el mercado interno. claro, cuando hay escasez se produce la especulación. Ahora, Esa escasez yo es creo que es una un regla punto inexorable, crucial. ¿no? Yo creo que es un punto crucial porque yo creo que esto marca el contexto de un escenario, o sea, es lo que está en el trasfondo de un escenario en el que inexplicablemente hay una ofensiva por los cuatro costados para desinstitucionalizar el país. Un país institucionalizado, un país con instituciones fuertes, serias, técnicas, profesionales, no permitiría, ¿no es cierto?, que empiecen a emerger estos peligros, estas amenazas a la estabilidad de la economía ecuatoriana, no permitiría que hayan estos manejos irresponsables por razones electorales, ¿no es cierto?, de acusar, es la típica de ladrón que después de robar acusa gritando a la vereda del frente para que todo el mundo se distraiga, ¿no es cierto?, y él salir con el producto del robo. Yo creo que es muy importante el ubicar que aquí hay concretos intereses. Hay unos intereses que están ganando y están planificando las ganancias a futuro. Y en el marco de esto tenemos un proceso de destrucción institucional brutal, ¿no? Se desinstitucionaliza el sistema judicial, se desinstitucionaliza la cuestión de la función ejecutiva. Ahí están las barbaridades que se hacen con el tema de la vicepresidenta, por favor. El ataque brutal en contra del Consejo de Participación Ciudadana, el hecho de que las instituciones no están cumpliendo con sus tareas, es la ilegalidad por los cuatro costados. Claro, yo tengo ahí hay cierto un par de frases, Pedro, que ya se han hecho prácticamente cliché, pero es que trato de resumir
toda esa desinstitucionalización, como usted la denomina, que es vivir bajo el imperio de la ilegalidad y los hechos consumados. Jurídicamente hablando, Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable. Es eso, lo imposible es lo probable y ya jurídicamente hablando, solo falta que llueva para arriba. Porque ese no podemos tener, y usted toca algo que realmente es sensible y que yo permanentemente mantengo esta opinión que la voy a resumir ahora. No podemos tener unos jueces, y está todos los días en lo que la prensa tradicional quiere decir o quiere ocultar, pero sea lo que fuere, no podemos vivir con unos jueces para quienes la más leve tentación se torne irresistible. Y eso es lo que pasa en Ecuador. Mire el sistema judicial, cómo está de deteriorado. Usted puede poner cientos de ejemplos, y eso es lo que trasciende y lo que más o menos se conoce, al menos en cierto ámbito, la gente más informada. Pero las cosas yo digo eso, ya solo falta que llueva para arriba las cosas que se dicen en unas sentencias con falta de ortografía, por Dios. Me explico, la ley no se sabe aquí qué ley existe. La Constitución la violan La todos. Constitución, claro. Había hace 1000 años, hace muchísimo tiempo, usted dijo en antes siglos, pero está muchísimo tiempo, igual pues un señor que me imagino que habrá fallecido, me acuerdo perfectamente el apellido, no lo voy a mencionar deliberadamente, lo acusaban de muchísimas violaciones a mujeres, ¿ya? Lo acusaban de muchísimas violaciones a mujeres y de repente cuando se quería mal calificar a alguien, le decían, tú estás peor que fulano, ¿verdad? Pero decían, solo la Constitución, y a esa época que se respetaba mucho más que ahora, solo la Constitución está más violada que las violaciones que había hecho este sujeto, ¿verdad? Porque, y yo lo he dicho 100 veces, la Constitución se viola infinidad de veces al día y muchas veces hasta por un empleado de ventanilla. Que lo tenga claro eso la audiencia, hasta por un empleado de ventanilla. Yo le digo a veces a los ayudantes, y si te hace alguna objeción en el empleado de ventanilla, dile que no va dirigido a él el escrito, que va dirigido al juez, que el juez lo comente y lo responda por providencia, no el de ventanilla. Pues si esos obstan la Constitución y violan la Constitución cuando les da la gana, ¿sí me explico? Para poner el ejemplo más común y más sencillo, ¿verdad? Entonces en Ecuador hay una regresión de tal magnitud que estamos casi que en un estado de incivilización, volviendo a la ley del más fuerte. Aunque parezca... La ley del más fuerte es la ley de los hechos consumados. Claro, la ley del más fuerte ya no es el más fuerte antes de la Edad Media, ni en los orígenes de la humanidad, el más fuerte, más grande, más musculoso, en la época de los vikingos, no, todo eso ya está superado. Pero la ley del más fuerte se fue superando y se fue modificando y fue cambiando. Después vinieron las monarquías, acuérdese usted, para poner un hito histórico de realmente valor histórico, la Revolución Francesa, 1789, ¿verdad? Y ahí cambiamos. ¿Y por qué lo cito? Que de cuando en cuando conviene recordarlo, porque ahí pasamos todos al estado de ciudadanos en lugar de súbditos. Acuérdense de la ministra Palencia que decía que ella era súbdita. Ya, hasta súbditos ahí. Son los que están bajo el dictado. Claro. Bajo el dictado del rey, del monarca. La soberanía es otra cosa, la soberanía es otra cosa, tiene que ver con la democracia, conceptos que a veces no entran en ciertas cabezas. Y usted acaba de anotar del monarca, porque acordémonos de Luis XIV cuando decía, era tal el poder que él hay esa famosa frase, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Él encarnaba el Estado. ¿Por qué? Porque él tenía el poder de administrar el Estado, tenía el poder legislativo y tenía el poder judicial. Él hacía que sus empleados dictaban las sentencias, emitían las leyes y administraban todos. Bueno, y parece que hemos dudo mucho que el señor Noboa sepa algo de Luis XIV, pero clarito que está aplicando la misma máxima.
Por eso digo yo, y en general, porque no solo es en este periodo ni en esta época, pero en general, mire usted los últimos gobiernos, mire usted el gobierno anterior, mire el anterior, la rutina ha sido obedecer a los intereses de la función ejecutiva, no consagrar y mantener en beneficio general, en beneficio colectivo, la separación de poderes o separación Este es de un tema, y funciones. este es un tema que me parece que es importantísimo subrayar. Esta es una cuestión, como bien menciona, se puede encontrar en Moreno, en Lasso, en Noboa, porque a algunos amigos politólogos no les gusta, dicen que yo soy demasiado economicista, pero en realidad es una ley de la dinámica del poder, que cuando hay un proceso de concentración económica tan formidable como el que se está dando, pero que además tiene en el horizonte todo el tema de las privatizaciones, que es hacerse de una cantidad gigantesca de activos y metérselas en el bolsillo, pues se genera una correspondiente concentración del poder político. Y esto de aquí, por favor, revisen la historia. Es la dinámica que se dio detrás de las dictaduras de Batista en Cuba, de Somoza en Nicaragua, de Stroessner en Paraguay, de Trujillo en República Dominicana, del Duvalier en Haití. Entonces, hay una dinámica que requiere, ¿no es cierto?, que este proceso de concentración que está en contra de la competencia, que requiere ir acumulando poder de mercado, tiene necesariamente que tener el respaldo de una concentración, no solamente del poder de mercado, sino del poder político, de la utilización de todo el aparato del Estado, no solamente para reprimir a los trabajadores, de reprimir a los movimientos sociales, de reprimir a la oposición, sino de empezar también a reprimir a los propios colegas, empresarios y oligarcas que les pueden hacer sombra, que pueden estar disputando un pedacito del pastel que se están acaparando. Entonces, lo que Claro, estamos viviendo es eso, ¿no? claro, claro. Y esa es una de las grandes ventajas, ¿no? ¿Verdad? Y esto tiene que quedar claro. Una de las grandes ventajas es la igualdad ante la ley. Ujú. Pero yo agrego que normalmente los autores no lo definen así, no la tienen así. Yo agrego igualdad ante la ley, primero, en iguales circunstancias. Y la igualdad es ante la ley y necesariamente es en iguales circunstancias, porque de hecho somos distintos, todos somos distintos, pues, ¿verdad? Unos son altos, otros son bajos, unos son gordos, otros son flacos, unos son hombres, otros son mujeres, otros son niños, otros son jóvenes, otros son adultos. Entonces no somos iguales, somos esencialmente distintos, pero ante la ley sí somos iguales. Entonces ahí ahí no importa que uno sea más rico, uno sea más pobre. Yo tenía un ilustre profesor cuando era estudiante que decía, yo veo la carátula del juicio, sé quién ganó, por los nombres. Leía los nombres, ya sé quién ganó por leer los nombres. Bueno, ahora ha Entonces, llegado a la gravedad de que inclusive en una licitación pública es cuestión de ver cuáles son las empresas que están involucradas, ya se sabe quién se va a llevar el pastel. claro, claro, entonces eso es gravísimo, porque entonces ahí ya no hay igualdad ante la ley, ¿verdad? Y esa es la gran ventaja de la igualdad ante la ley en iguales circunstancias. Una mujer embarazada tiene más derechos que una mujer normal, ¿verdad? Porque tiene que tener un tratamiento especial por el hecho de estar embarazada. Esas son sus circunstancias. Un adulto mayor tiene más derechos que un joven de 18, 20 años, 25 años, y así sucesivamente. Entonces, en las mismas circunstancias, ante la ley, todos somos iguales. Pero ¿cuál es la característica básica de la ley, Pedro? Que esto es importantísimo. La generalidad rige para todos. La Para todos, universalidad. repito yo, en Es en iguales contra del circunstancias. privilegio de la ley para un sector privado. Todos debemos estar sometidos al imperio de la ley. Claro, claro, exactamente, porque y esa es la gran seguridad jurídica de que habla nuestra Constitución, que la ordena, ¿verdad? Y la no discriminación, discriminación que a mí me aplicaron en ese concurso para Contraloría, que hicieron horrores, que cometieron fraudes de arriba abajo y que Teleamazonas
documental perverso, distorsionando toda la realidad, dedicado expresamente para mí, bajo un supuesto básico de cobardía, porque no tenemos las mismas oportunidades. Por favor, vamos al detalle porque probablemente muchos de nuestra audiencia no están al tanto de los antecedentes. Vamos explicando lo más didácticamente posible cómo es lo que se fueron dando los hechos y de qué se trata para entender cómo operan, ¿no es cierto? En un caso concreto podemos ir descubriendo cómo operan estos intereses ocultos para desinstitucionalizar el país. Ah, claro, y ahí sí que era interés oculto y descarado, aunque por fuera sí se sabía, pues no, porque había un financista, un mafioso banquero que yo había investigado y denunciado cuando fui superintendente de bancos, y él financió inclusive un ataque físico contra mí, ¿verdad? Pero que eso lo destaca Teleamazonas, con una perversidad y con una cobardía distorsionando toda la realidad, ¿verdad? Resulta que yo había gente, y ya voy a explicar ahí la parte política y toda esa perversidad envuelta en el tema, ¿no? Había el concurso, un grupo de gente me decía, anímate, entra en este concurso, es importante. Y yo dije, bueno, pues al final de terminar una carrera de alguna forma con esto todos los esfuerzos son reconocidos mayoritariamente en el país y todos mis esfuerzos y mi vida académica y mi vida profesional, ¿verdad? Entonces me animo a entrar en ese concurso y eso causó pues automáticamente escozor en muchísima gente, decía Falconi ahí en ese órgano de control. Claro, qué peligro para los corruptos que saben que no podían comprar a Falconi, pues, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿cómo empieza el concurso? Había que presentar una carpeta de méritos, un currículum, todas unas evidencias de la vida profesional y académica. 10 obras jurídicas, Pedro, tenía yo, 10 obras jurídicas. Y la comisionada de la Comisión Ciudadana que le tocó mi carpeta, que yo pedí varias veces que se la retiren, que se nombre otro, quería escamotear una de esas obras jurídicas cuando estaba sobre la mesa, que sesionaban, estando sobre la mesa. Y el propio Chalco, que hizo sinvergüencería y media, no tuvo más remedio que decirle, pero si está ahí en la mesa, ¿verdad? Entonces, me falsificaron un documento. Uno de los requisitos en el mero, estoy haciendo un apretado resumen, Pedro, pero de lo fundamental. Uno de los requisitos para intervenir en el concurso era no tener indicios de responsabilidad ni civil, ni administrativa, ni penal, que determina la propia Contraloría, ¿verdad? Y entonces resulta que de pronto están en el análisis, primero en el análisis de la carpeta de los méritos, mi carpeta tenía 300 y pico, casi 340, no me acuerdo exactamente ahora, pero era mucho más de 300, me habían puesto 262, el robo de los documentos de mi carpeta, primero, después apareció completa, entonces en el indicio de responsabilidad, ¿verdad? Yo no tenía ningún indicio de responsabilidad. E hicieron un pedido específico a la Contraloría de que se remita un oficio con los nombres de las personas que tenían indicios de responsabilidad, sea de cualquier especie, administrativa, civil o penal, ¿verdad? Y entonces yo no lo tenía y eso estaba oficiado por la Contraloría, no tenía ese indicio y ponían el nombre de los que sí tenían y mutilaron ese oficio. Lo mutilaron y le sacaron una página. Y creo que era la página 2. Yo tengo pues toda la documentación, ¿no? Y después hacemos una explicación de la acción de protección. Le sacaron la página 2 y en lugar de esa pusieron un formulario falsificado y se demostró falsificado. Pero es un delito penal, ¿no? Eso creo que se Pero llama claro, un delito penal, ¿no? claro, está en trámite una indagación en la fiscalía, ahora se está moviendo, está en trámite una indagación en la fiscalía. Un delito, pues delito de falsificación y delito de mutilación de un documento público, pues imagínate, emitido nada menos que por la Contraloría. Y eso fue para empezar. Hubo entonces, además, con esa base de la falsificación, un par de testaferros, uno de esos en particular me impugnaron.
y había que hacer una audiencia de impugnación ante la Comisión Ciudadana, y yo me presenté ahí, pues, y expliqué todo y di con detalle. La comisionada Ojeda se desapareció, no volvió a la siguiente sesión, después apareció nuevamente, porque estaba señalada y yo la señalaba. Ella tenía en poder mi carpeta donde se cometió esta falsificación. ¿Cómo es eso? El secretario, un Almeida, también, entre esos dos se debatían con el tema, que él decía que él pasaba los documentos que llegaban y que remitía los documentos que le enviaban de adentro, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se demostró fehacientemente que el documento que había emitido la Contraloría lo mutilaron y que en mi carpeta agregaron un formulario falsificado. Todo esto tendría que ser sujeto a indagación, ¿no? Pero por supuesto, y ya le digo, y está en trámite una indagación, pero eso, mire cuánto tiempo ha pasado, no estamos hablando del año 23, mire cuánto tiempo ha pasado, y sin embargo está, pero esa comisionada Ojeda estuvo hasta el final, pues, estuvo hasta el final. Y Chalco estuvo hasta el final también, pues, ¿no? ¿Verdad? Y hay todo un resumen que es muy interesante verlo, conocerlo. Hay un resumen de las sesiones de la comisión, del Consejo de Participación y de la Comisión Ciudadana, donde se ve inclusive en la última sesión sobre este concurso del Consejo de Participación, donde Chalco admitió que hacía las sesiones secretas para que no haya bulla, secretas, y una comisionada, no me parece, una chica se quejaba duramente que la habían tratado mal, que no la convocaban, que no le daban la palabra, etcétera. Entonces admitió ante el Consejo de Participación completo que tenía las sesiones, habían tenido que manejarlas secretas, imagínese usted, pero que él tenía guardadas en su casa las actas. ¿Qué tal? Y el Consejo de Participación no dijo una palabra. Ahora, el Consejo de Participación, unas intervenciones, obviamente, hay de algunos consejeros que protestaron. Yo recuerdo, yo participé desde el Banco Central mucho antes de la época de Correa, por si acaso estoy aquí, era además pedido del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en la creación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Miren, uno de los elementos que estaba clarísimo en esa ley es que no se podía declarar reservado cosas que no están explícitamente detallados en la ley. En el sector privado se puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido. En el sector público solo se puede hacer lo que está expresamente permitido. Exacto. Y la declaración en esa ley se decía clarito, nada que no esté en la ley. Y básicamente se dejaban temas de seguridad nacional tipificados, pero uno por uno. No era cualquier cosa. Bueno, Pedro, ¿qué le digo? Y de ahí en adelante solo fue un fraude tras otro. En la calificación en global a mí me robaron en el ejercicio profesional, me robaron en la experiencia laboral, no me contaron el tiempo que fui embajador, porque fui embajador seguramente de Correa, pues no, todo quería justificar con el odio a Correa, exacto, que ya vamos a hacer una referencia a eso. Y entonces me robaron por todos lados, mi carpeta en méritos valía más de 50 sobre 50. Mire, me pusieron de ejercicio profesional 18 años. Cuando solo dando clases, yo me quedé 40 años dando clases en la Universidad Católica de Guayaquil. Y todo eso fue una suma de fraudes, de errores, de discriminación, porque mientras a uno le subían puntos, a otros como a mí me los bajaban. Y llegamos así a la prueba escrita. Y en la prueba escrita la convocaron para un día feriado. El día feriado además hicieron sesión Chalco sin convocatoria. El mismo Chalco firmaba como secretario y firmaba como presidente. Ahí están las actas, ahí están los documentos. Yo le envié a usted, porque pena haber puesto, le envié un resumen por el WhatsApp y le envié un resumen de esas principales sesiones que están grabadas. La última de esas, que tiene varios puntos, la sacaron ya del sistema. Inclusive cuando yo me presenté ante la comisión, que me dio la razón, ante la Comisión Ciudadana,
todo lo que yo dije en mi exposición lo bajaron esa noche del sistema y el Consejo de Participación hizo entonces una publicación que estaba en la página de ellas también. De YouTube la bajaron con algún pretexto. ¿Por qué? Porque uno de esos que me impugnaba, testaferros, que seguramente esos banqueros, ese mafioso que vive en Miami, ya lo conoce usted, Isaías, ¿no? No, Entonces, son algunos banqueros que viven en Miami y algunos claro, banqueros que viven en pero Miami. este Un poco es el difícil campeón, claro. adivinar a quién se refiere. Claro, exacto. Entonces, Isaías le dije, ¿no? Ah, no, no, ahorita me entero. Ya. Sí. Entonces, que había pagado, después que, para la época del examen escrito, que había pagado para que me ataquen y me ataquen físicamente en manada unos cobardes con unos huevos congelados, me atacaron para que no entre a dar el examen. Y de todas maneras entré y di el examen. Ese día cortaron la luz y dice que hubo una serie de fallas. Lo denunció el entonces secretario de la Comisión Ciudadana, un doctor Toral. Después que denunció en sesión, que está grabada, está en el resumen que yo le hice llegar, por si acaso quiere verificarlo algún momento, fue a fines de septiembre, por ahí, principios de octubre del 2023, 23, ¿verdad? del 23. Y entonces finalmente terminaron suspendiendo al doctor Toral por todas las denuncias que hizo, Por decir la verdad. por decir la verdad exactamente, y decir que habían hecho esta trampa, que habían cortado la luz, que todo era un fraude, que habían hecho una sesión sin convocatoria un día feriado, el día sábado, domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo suspendieron. Después de eso, creo que vino a actuar como secretario Almeida, que era un empleado de la presidencia de la República. Ate usted los cabos que haya que atar, ¿verdad? Que era un empleado de la presidencia de la Bueno, por lo que República. usted nos está contando, queda clarísimo por qué gente como Verduga aparecen como un peligro para el manejo del Consejo de Participación Ciudadana, pues, porque iba a ¿Peligro hablar por de un tema dónde? de seriedad, de transparencia, en un mundo verdaderamente infernal, ¿no? Verduga fue, tal vez, si no el único, uno de los dos, a lo mucho, consejeros que tomaron la palabra cuando Salco admitía en la última sesión que se presentaba ante el Consejo de Participación de las sesiones secretas. Pues el único que protestó esa época fue Verduga, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se dieron. Todo eso me estafaron, me hicieron horrores. ¿Por qué entonces estos de Teleamazonas no tuvieron el coraje Ahora, de cuéntenos qué es lo preguntar? que dice, qué es lo que dicen. Yo no he visto el reportaje de Teleamazonas, cuéntenos para la audiencia que nos enteremos todos. Ah, claro, pues dice toda una versión manipulada, sesgada, pone la escena del ataque con los huevos, y al final del día lo único que dejan en claro es que era el ex embajador de Correa, que el correísta Juan Falconi. O sea, había que prácticamente expatriar a Juan Falconi por correísta. ¿Qué es esta infamia? ¿Qué es esta cobardía? ¿Por qué no se enfrentan para decir lo que haya que decir? Yo les he presentado, les he pedido una réplica, que hasta ahora tengo la fe de presentación en la comunicación pidiendo la réplica, que hasta Ahora, ahora se hace. discúlpeme una cuestión que me Sí, queda siempre la duda. Yo vengo desde que trabajaba en el Banco Central, inclusive desde antes, vengo haciendo un estudio de cómo se comportan las élites históricamente en el país desde la época de la colonia. claro, Y bueno, ha sido un punto muy importante el ubicar las broncas entre los banqueros, ¿no? Incluyendo los que usted menciona, pero también otros que aparecen de santitos. Y una de las broncas que ha sido muy, digamos, paradigmática y que lo ha dicho, por ejemplo, gente como Abdalá Bucaram, ¿no? Es decir, acusando al Banco del Pichincha como el enemigo mortal de la gente del banco, del Filambanco, de los señores Isaías. claro. Y Antes resulta tenían ser bronca. que del lado del Banco del Pichincha también salían sus defensores, ¿no? Literatos, gente de la cultura, supuestamente, a atacar a la gente y resulta ser que han estado juntos, pues. Claro, O sea, claro, buscando de atacarle el banco de Guayaquil, el banco de Pichincha es el que está detrás de Teleamazonas, dicen, y dicen que el banco de Guayaquil está detrás de Coavisa. Entonces, habría que ver cuáles son estos oscuros intereses que están detrás de la escena, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo? O sea, o es que al claro. final, el momento de la repartida se pelean, pero el rato que toca, ¿no es cierto? La parte fuerte, la parte fuerte del pastel, ese rato están juntos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo entiende usted la cosa, Juan?
efectivamente, están juntos cuando les conviene, están distantes cuando también les conviene. Pero el punto clave es que, y ahí esa es otra de esas frases que se hizo cliché, las cloacas con antena. Y ahora Teleamazonas está actuando como cloaca con antena, pues, ¿no? Mandando unas cosas con dedicatoria, todo un perverso documental sin darle oportunidad ni siquiera al derecho constitucional de la réplica, que la Constitución dice inmediatamente, ¿verdad? Y yo tengo la fe de presentación del día siguiente que sacaron esa basofia, porque eso fue una basofia con el disque título de un reportaje en que lo que concluían era a manifestar su odio visceral contra todo lo que tenga que ver con Rafael Correa, con el expresidente Correa, por el odio enfermizo que le tienen. Y hay una explicación. ¿Y por qué ahí no dicen nada? Aquí está, este es un recorte. Mira a ver, si se ve ahí la foto, este es el diario El Universo. Un poquito hacia ahí está mejor. Los Mire, frentes de batalla político-electoral de, y ahí se corta. ya. Y Con en el eso lado habla del derecho al juicio, margen dice, el en juicio el de, lado derecho, al lado derecho, ahí está. en el lado derecho, ¿Cómo se llamaba el señor? Se llama una Correa, ¿no? columna, en el lado derecho, ahí está una columna, está la foto de Corral, el gerente Corral, de la Corral. Amazonas dice, claro, juicio contra Corral fue archivado. ¿Por qué no informan nada que se viene manipulando ese Porque juicio el contra señor Corral Corral? fue secretario de la administración del De gobierno. Lazo, Ahí está, el de Banco Lazo. de Pichincha trabajando para el Banco de Guayaquil, ¿no? No han estado Ya. peleados. Claro, claro, pues mire usted, ¿no? Y entonces ahí está Corral, de arriba y para abajo, cobardes, ¿por qué no se enfrentan? ¿Por qué no me invitan a un debate? Debato 20 de ellos que saquen, 20 enemigos, 20 adversarios, 20 empleados de Isaías, 20 empleados de la cloaca con antena de Teleamazonas. ¿Por qué no lo sacan para que se enfrenten conmigo? Documentos a la mano, como yo trabajo toda la vida. ¿Sí ¿Y me qué pasó explico? con ese No, juicio? ¿Usted puso ese juicio? ¿cuál? El que dice en el periódico que ha sido, No, si ese es juicio político. al El juicio juicio político. político, Ah, ya, claro, ya. un juicio político. No, yo tendré que ponerles otro juicio constitucional para que un juez constitucional, de aquellos, le digo que no me toque, de aquellos que ceden a la más leve tentación, ordene que me den la réplica para decirles todo lo que se merece que le responda por ese infame documental que sacaron. ¿Qué es esto? Se creen que van a intimidar a todo el mundo porque son un medio, porque son una cloaca con antena. No es época ya de Y eso. porque Y tienen todo el estos respaldo hombres, del Banco del Pichincha, de ¿eh? Diners Club, del Banco Rumiñahui, del Banco de Loja, etcétera, etcétera, Lo etcétera. que fuere, pues lo que fuere, pero nosotros somos ciudadanos con derechos. Ya no somos súbditos. No se ha sustituido a Luis XIV en la época de la monarquía francesa por ningún banco, por ningún canal, por ninguna cloaca con antena. ¿Sí me explico? Ahora somos libres. Esa es una de las grandes ventajas de la democracia, aún de la democracia distorsionada. Ahora, Se mire, dice, si usted logra probar que lo que está planteando, ¿no es cierto?, está documentado, ah, sería un claro, tema gravísimo porque pondría serios interrogantes sobre los nombramientos que se han hecho por parte de este Consejo, por desde supuesto. entonces para acá, ¿no? Claro, por supuesto, porque todo está demostrado. Y entonces hablan y lo dicen en ese reportaje, que yo he propuesto varias acciones y que ninguna ha sido admitida. Claro, pues con esos jueces de pacotilla rentados y pagados para que no le den la razón a quien la tiene. ¿Eso acaso no es público y notorio? Ahí están mis derechos, ahí están todos los documentos demostrados plenamente. Todo el proceso, ya le digo, que empezó con una falsificación de un formulario y la mutilación de un oficio, nada menos que de la Contraloría de esa época. ¿Me explico, Pedro? Entonces, claro, eso dan a entender que no existe. Como que yo propuse unas acciones infundadas. Y aquí tengo, pues, tengo la acción de protección que propuse. Mire, este es el acta de sorteo. Y de esta acción de protección que propuse, 40 páginas de puro derecho. 40 páginas de puro derecho y relatando todos los hechos aplicables. Y además a esa época había que, me acuerdo, y uno que se jactaba, se jactaba que él era el candidato de la RC, que yo le decía que tenía un nombre de nombre de pila, tenía un apellido.
un Darwin ni sé cuánto, no sé si es que en su currículum tenía secretario del Consejo de Participación de la época de Trujillo, ese era todo su currículum, ¿ya? Y después también otra abogada que decía que ella tenía el respaldo del RC, y a mí por correísta me echaban toda la contra. ¿Qué tal? Porque al final del día era esa mezcla, pero las cosas en el país sigan definiéndose en términos de correísmo, anticorreísmo, el país está perdido, pues. está liquidado, pues ojo por Las ojo. cosas deberían ser sobre la base de méritos, sobre la base de procedimiento, de Exacto. cumplimiento de la Constitución, de la ley, razones argumentadas, documentos, fechas, no sé, pues algo Que que lo tengo, que la lo razón, tengo, la fe, la verdad, Pedro, la ética, la eso. justicia, ¿no? Y lo tengo demostrado hasta la saciedad, porque es hasta la saciedad abundante, coincidente, exacto. Pero esto es lo que acaba de decir usted, es tan claro como este, y lo decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. Claro. Pues no podemos vivir en un país así, pues, en que la violación a la ley se justifique por el odio a un expresidente de la Ahora, República, mire, Juan, que yo la creo que violación a la ley sí. se justifique por una tendencia política con la que uno se identifique plenamente, por Pues ya, Dios. ya entre Lazo y Novoa han dicho que todos los movimientos sociales son narcoterroristas, todos los correístas son Así pues, narcoterroristas, claro. todos los opositores son narcoterroristas, pero también aquellos que se opongan en licitaciones públicas, por ejemplo, en el caso de los desayunos escolares, de las comidas para las personas privadas de la libertad. A la persona que quería disputarles, ¿no es cierto?, el contrato público, inmediatamente le achacaron ni sé qué cosas. Creo que a la familia Topic también le han hecho lo mismo. Entonces van despejando cualquier competidor, insisto, vean lo que pasó con Somoza, vean lo que pasó con Trujillo, con Papá Duvalier, ¿no es cierto? El tema de que van despejando ya no solamente a sus opositores, a los movimientos sociales, a los trabajadores, sino que también a sectores del propio empresariado que les estorban en su proceso de concentración. Eso es muy grave, sobre todo un país, ahí es lo que yo digo, Pedro, volvemos a la ley del más fuerte. Ya no es la ley lo que vale, sino la ley del más fuerte. Y la nueva versión no es el más fuerte físicamente, es el más fuerte en dinero, el más fuerte controlando medios de comunicación, el más fuerte económicamente, el más fuerte políticamente, que eso siempre será coyuntural, pero hay una fuerza política en un momento dado, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve? Alguien decía, y mire que lo anoto con toda claridad, aunque podría yo tener una actitud más radical, debería tener yo una actitud más radical, pero no veo por dónde. Alguien decía, mira, el sistema democrático tiene muchos defectos. Y hemos hablado de las instituciones, hemos hablado de la vigencia de la ley, etcétera. El sistema democrático tiene muchos defectos, pero no se ha inventado nada mejor. Ah, Nada mejor, eso es claro, Churchill, ¿no? El claro. Churchill. El peor No, sistema es la democracia, a excepción de todos los demás. claro, no, claro. Churchill tiene unas frases geniales, ¿no? Y que son clichés. Yo me encontré en Londres, conocí a un nieto de Churchill y él Así. estaba impresionado que yo conocía más la historia del propio Churchill que el nieto, si me explico. Porque aquella frase que se le atribuye a Churchill también, a veces hay dudas, hay unos dicen Churchill, otros dicen Lincoln, pero es de Churchill. La diferencia entre un político y un estadista, ¿cuál es? La de que el político piensa en las próximas elecciones, el estadista piensa en las próximas generaciones. Y esa es una verdad irrebatible, ¿sí o no? Es una verdad irrebatible, porque el estadista puede tener que tomar en un momento dado unas medidas un poco duras, unas medidas, pero que en el bien general de todos los habitantes, en el mediano y largo plazo, sea la más idónea, la más necesaria. ¿Verdad? Pero entonces usted puso antes un ejemplo de una basofia, que prefiero no repetirlo, ¿verdad? Política ecuatoriana, que aún así fue destituido de manera ilegal, porque debió ser destituido, por ejemplo, por haber afectado, como afectó el honor nacional, ¿sí me explico? Pero lo destituyeron por loco en el Congreso, ¿se acuerda, no? Ahí sabe a quién me refiero, ¿no?
Bueno, hay tantos, Entonces, porque otros en cambio acabaron de profesores en Harvard, ¿no? Amparados, sí, así, cumpliendo con lo que les decían los gringos, entonces no importa toda la corrupción, todo lo que han recibido, todo lo que quedó probado de lo que recibieron en las campañas electorales, y lo que favorecieron a los grupos oligárquicos en contra de la ley, en contra de la Constitución, fueron premiados y están, y muy difícil de traerlos acá, ¿no? claro, esa es la injusticia, esa es la injusticia que se vive, por eso es que la gente no cree en la justicia. Pero imagínense de otro lado lo que sería volver a la justicia por mano propia. Yo decía hace un momento citando a Gandhi, pues ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego, ¿no? Sí, aún así, con todos los defectos, y yo suelo decir esta frase también que es importante, Pedro. Miren, la justicia es permanente, ¿verdad? Y quienes fallamos, mire que me incluyo inclusive, quienes fallamos somos los hombres. La teoría, los que diseñaron los regímenes democráticos, liberales, las democracias liberales como se las llamaba, y se las llama hasta ahora en Europa, las democracias liberales que surgieron después de las monarquías, ¿verdad? Fueron diseñadas, pueden ser perfeccionadas, pero fueron diseñadas primero para que sean democracias. La democracia viene del demos griego. El demos griego era la mayoría de los habitantes de una población reunidos, eso es la ciudad-estado de esa época, ¿no? La ciudad era todo el estado, la ciudad-estado reunidos tomando las decisiones, donde se respetaba a los mayores porque eran los comentarios más sabios, la de los mayores, ¿verdad? Eso, ahí esa es la mayoría. No consiste la democracia en el imperio de la minoría, sino de la mayoría. Y de la mayoría se supone que está actuando en beneficio de esa mayoría, que es de la justicia, de la generalidad, de todos los mismos derechos. Y Ecuador es parte de todos los tratados de derechos humanos. Es de Ahora, mira, todo. yo voy a tener que ser duro en esto, ¿no? Pero la situación es tan complicada porque toda la lucha jurídica que usted está llevando adelante, todas las referencias a la historia, a la teoría política, a la filosofía, a la teoría del derecho, a elementos económicos que de alguna manera hemos topado acá. Sirven para nada el momento en que caen estos mismos corruptos, es decir, si se deben estar riendo de cualquier argumentación que se pueda hacer, Claro, porque van a decir, claro. bueno, a la final Juan Falconi va a ir a los tribunales y en los tribunales los que tenemos el sartén por el mango somos nosotros. Arreglamos con el juez, exacto. Eso dirán, pero hay que agotarlo, pero hay que Bueno, agotarlo, ¿y porque qué hay más que se puede hacer a marcarlos y hay nivel que de la señalar. sociedad civil? Porque ese es el otro tema, ¿no? A nivel de la sociedad civil. Es decir, aquí modestamente tenemos un esfuerzo que estamos haciendo precisamente en medios alternativos de comunicación, que no Así se es, puede correcto. comparar con la fuerza que puede tener Teleamazonas, TC, Televisión o Ecuavisa o Gamavisión o cualquiera de estos grandes medios que están en manos de los que sabemos. ¿Qué más se puede hacer, Juan? Hay que luchar y hay que saber escoger y hay que escoger a los más capaces, a los más serios que están y que existen en el país. Hay que acceder y apoyar que accedan a esas posiciones. Para que quede esto claro, Pedro, normalmente todas estas designaciones y que al final del día, y estoy yo de acuerdo con eso, se consagran en el Consejo de Participación, eran posiciones que venían de una terna que enviaba el presidente de la República al Congreso, ¿verdad? Y entonces, claro, de la terna, que es de tres nombres había que escoger uno. Eso se lo sustituyó porque decía, pues tiene ahí un vicio de parcialidad, porque había de cualquiera de los tres se podía escoger, pero eran tres escogidos. Entonces se sustituyó eso por los concursos. Ya no sea terna, que sea el mejor, y se creó en la Constitución del 2008 el Consejo de Participación, porque se suponía que ha tenido una vida azarosa, lamentablemente, pero se suponía que iba a ser más ágil, más eficiente que el Congreso como tal, porque era de 7 miembros titulares, 7 suplentes, ¿verdad?
pero ya vemos que en ciertos periodos eso y se ha convertido pues en un centro de observación y de querer asumirlo y de querer controlarlo y de querer mandarlo. Acuérdese usted, la vida de este organismo ha sido azarosa cuando Y debería. ahora, a Sabrosa es importante ubicar a Sabrosa porque no siempre ha estado bajo total control de los que sabemos y por eso Claro, Novoa está claro. diciendo que con reforma constitucional él va, además lo dice así, ¿no? Con reforma constitucional, cuando esto se trata de un tema sustancial de la Constitución y por tanto debería Claro. requerir un pronunciamiento popular, pero él dice, con reforma constitucional yo, L'État c'est moi, yo voy a cambiar la Constitución. No. Entonces, ya Eso no hay quiere ninguna decir, división de poderes, olvídense, no habla del legislativo, dice que él va a cambiar la Constitución con reforma constitucional, no se a que puede cambiar la consulta. estructura de la Constitución por reforma constitucional. Y es un cambio de esa magnitud tendría que ir una constituyente, que vale el paréntesis para aclarar que la constituyente siempre es válida, siempre es oportuna, la constituyente es válida y que no cabe ni siquiera, como algunos interesados dicen, hablar de una constituyente que no tenga plenos poderes, porque si no sería constituyente de pacotilla, pues, ¿no? Claro, ya no es constituyente, pues. Ya no es constituyente, exacto, pues no. Y esa constituyente elabora una constitución que se dice, bueno, ¿cómo? Pues si Ecuador ha tenido 22 constituciones, elabora una constitución que se llama derivada, porque ya hay una constitución, la primera constitución de Ecuador como Estado independiente, cuando se separa de la Gran Colombia, es de mayo de 1830. Pero hay la constitución anterior, cuando Ecuador era parte de Colombia, que es la Constitución de Colombia, de 1821. Y hay una constitución, para que los constitucionalistas lo vayan repasando, de 1812, que esa debería, y esa recoge el nombre que debió tener el país, el Estado ecuatoriano, conformada en esa época, 1812, por 8 o 9 provincias de la serranía ecuatoriana, pero se llamaba Constitución del Estado de Ecuador. ¿Sí me explico? Entonces, esa es Fue a raíz de la revolución de agosto del 1809 en Quito, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, ahí yo decía que, siguiendo, si quiere, con el paréntesis, lo he dicho algunas veces, ¿no? Ecuador debió llamarse Quito, porque le dimos más importancia en 1830 a la geografía, y eso que felizmente, gracias a Dios, hemos recuperado sensatez, que ya casi ha desaparecido el regionalismo, pero le dimos más importancia a la geografía que a la historia. Y este es un tema Veníamos, muy importante, ¿no? claro, Porque hubo justamente en torno a estos oscuros intereses que dieron lugar a la crisis bancaria, que estaba programada, porque se sabía que iba a provocar la crisis bancaria, había una guerra, detrás del escenario había una guerra entre los grandes bancos, a la que había, con protagonistas como los que habíamos hecho referencia. Y en claro, torno a eso, cuando empezaron a quebrar los bancos, cosa que se sabía, entonces la idea era carrera de cuál quebraba más rápido, cuál podía sostenerse de mejor manera para garantizar el salvataje a tiempo. claro. Salvataje que se dio mucho antes sin necesidad de que haya directamente los créditos de liquidez del Banco Central, porque se daban a través de las offshore, a través de distintos mecanismos estatales. Ahora, Claro, pero un crédito, perdóneme Pedro, un paréntesis, sí, un crédito de liquidez del Banco Central a Filanbanco de 140 millones de dólares fue a dar a una offshore de exact- Panamá, ¿verdad? exactamente. Cuando el dinero del Banco Central de Ecuador no era para darles préstamos a bancos offshore, ¿no? Claro. Solo para anotar ahí el Y peculado es muy bancario. importante porque es la misma mecánica con la que ahora se utilizan los créditos del BIES. Con los fondos de los aportantes, con los fondos de los afiliados, se está dando estos créditos ex ante. Antes Claro, inclusive de que entren en problemas, pero funcionan igualito a los créditos de liquidez. Y le toca al BIES ir a cobrar el crédito original. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que era cuando ya los bancos estaban quebrados, que manipularon a la gente utilizando esos intereses regionalistas. Ojalá no le declaren a usted persona non grata en Guayaquil. Acuérdese la no marcha de creo. los crespones negros. Acuérdese cómo salió el señor creo que se llamaba Illingworth, ¿no? Que decía Claro. que tenía que exigírseles visa a los ecuatorianos para que puedan Pero entrar a Guayaquil. ha habido pues distintos episodios, a veces ha habido hasta por un partido de fútbol, Así había es.
una, Entonces, una, me parece que es unos muy importante advertir a enfrentamientos, la ¿no? gente porque ahí se demostró, acuérdense, la marcha de los Claro, pastores negros fue 1 millón de guayaquileños, inclusive pidiendo armas para atacar Quito, me acuerdo. encabezados por Nebot, por Febres Cordero, por los Isaías, ¿cómo se llamaban los del Banco La Previsora? Los Guerrero, por Claro. los Maspiazu Seminario, ¿no es cierto? Y resulta ser que no había sido el regionalismo, no había sido el centralismo absorbente, sino que lo que había sido es que los bancos estaban quebrados y necesitaban hacer agua, lodo de todo para que no Yo, les toque dar cuenta de qué había pasado con esos créditos de liquidez. yo siempre he dicho, por eso, Pedro, siempre he dicho, una cosa es el centralismo, que se lo sufre en toda la República cuando no hay esa capacidad de descentralizar, dar autonomía, dar el manejo de la cosa pública para que haya autonomía y desarrollo en todas las regiones del Es país. real y que hay que combatirlo. Exactamente, real y hay que combatirlo. Eso es una cosa. Y otra cosa es la unidad nacional. Somos un solo país, imagínense. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar las diferencias, aprovecharlas en beneficio común, como se hace ahora, todas las diferencias. Mire cómo vienen la gente de la sierra encantados a la costa, de las playas de la costa ecuatoriana. Y mire cómo vamos. Yo he pasado carnaval en una invitación a una casa por Otavalo. Entonces ya tenemos esa integración Yo nacional espero que que lo no hayan se daba. mojado, espero que lo hayan mojado por dentro y por fuera, como corresponde. No, no, por dentro sí me mojaron un Ah, poco. bueno, Claro, por lo claro. menos eso. Han sido unos malos anfitriones porque tienen que mojarle por arriba y por Por, abajo, por dentro y por por, fuera. por dentro y por fuera. Y entonces, claro, mire, tenemos un país que es un país con todas las cualidades para integrarse, porque en las regiones, lejos de competir, se complementan, ¿sí o no? Tenemos un país realmente maravilloso y esa es la ecuatorianidad, con ese nombre que le digo, dándole más importancia a la geografía que a la historia, pero mire que las ventajas y cómo vamos facilitando el desarrollo y de una u otra manera, cómo se fueron dando las cosas y cómo la serranía ecuatoriana se incorporó a la economía de exportación. Porque esto que usted algo hablaba tanto, que vale hacer ahora mismo la acotación, la exportación y el vender nuestros productos de todo el país al exterior es lo que nos permite, por otro lado, contar con las divisas, contar con los dólares que necesitamos para importar lo que no tenemos, lo que no producimos. Esa es la lógica tan Y que es sencilla muy como esa, importante Pedro. señalar que no se trata de un problema ni que está en el ADN, ni que está en la geografía, porque la sierra ecuatoriana, la Sierra Norte sobre todo, hace 300, 400 años, por ejemplo, era la principal zona exportadora, pues con el tema de los textiles, con una Claro, explotación terrible a los claro. trabajadores, con los obrajes, pero la audiencia de Quito, la Real Audiencia de Quito, producía, ese es un dato que doy a nuestra audiencia, sobre todo a los economistas, la Real Audiencia de Quito en el siglo XVII producía más textiles que Manchester en Inglaterra. Claro. Y esto fue destruido con las reformas borbónicas que permitieron que nos inunden con importaciones abaratadas con el subsidio estatal. Inglaterra siempre ha propuesto libre mercado, pero después de que ellos se encargaron de subsidiar y generar una industria sobre la base del trabajo esclavo en los Estados Unidos, sobre la base de los tremendos subsidios que daban, sobre todo a través del sistema bancario, y con eso se destruyó en el siglo XVIII, justamente de las familias, a propósito de lo que hablábamos de las élites, ¿no? Las familias, los condes Gijón, por ejemplo, fueron de las familias que quedaron totalmente arruinados por esta política borbónica, ¿no? Entonces, yo creo que es muy Y importante. perdóneme, Pedro, esa era una época en que los colonizadores no tomaban las decisiones por lo que convenía o era bueno para las colonias, sino para los colonizadores, vale decir. Ah, claro. Pero Porque el están problema es que estamos dándolo en una bien. situación similar, porque muy bien esa frase, porque resulta ser, ¿no es cierto?, que las actuales oligarquías están tratando al pueblo ecuatoriano como sus propias colonias, inclusive yéndose, en el caso de Noboa se ve clarito que inclusive se va en contra de sus colegas agroexportadores, de sus colegas exportadores de banano, por ejemplo, en el caso de la payasada de la supuesta chatarra del armamento soviético. No le importó que con eso se cierren los mercados de Rusia, que abrió su propio abuelo.
Y no les va a importar, ¿no es cierto?, que después se cierre el mercado de China con tal de alinearse de manera ciega, de manera totalmente soquete a los intereses geopolíticos de una hegemonía en declive. Entonces yo creo que es muy importante este punto que usted menciona, es decir, de cuáles son los intereses que se están planteando. Y esto es válido para un análisis de lo que pasaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y es válido para lo que está pasando en el siglo XXI. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de este proceso de desinstitucionalización? Y aquí yo creo que empezamos esta sesión con elementos que son formidables y que muy pocas veces se los estudia. Hay que hacer todo lo posible por defender la estabilidad del país, hacer que las cosas funcionen hacia adelante, ¿no es cierto? Y ubicar cuáles son los intereses que están poniéndole, que están metiendo los palos en las ruedas de la carreta. A Claro, ver, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, con este antecedente, de lo que usted acaba de mencionar. Todo lo que pasa, si es que se comprueba lo que usted ha dicho en los tribunales, en el supuesto caso de que funcionen conforme a la ley y que usted con la documentación que está presentando va a resolver, va a demostrar esta situación, ¿qué pasaría con los nombramientos que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana de entonces para acá? Y luego, ¿qué pasaría con las decisiones de esas autoridades desde que han sido posesionadas de manera supuestamente espuria de entonces para acá? ese es un buen punto, ese es un buen punto. Y vamos a dividirlo en dos partes, Pedro. ¿Qué pasaría? Hay que superar aquella cantaleta de los hechos consumados. ¿De acuerdo? Se apoyan, aquí voy a tener que darme unos minutos para que trate de hacer una referencia eminentemente jurídica. Se apoyan en los hechos consumados y se apoyan en que hay un fallo de la Corte Constitucional que habla de las situaciones jurídicas consolidadas. ¿Está claro? Quiero ser absolutamente claro. Las situaciones jurídicas consolidadas de acuerdo a la doctrina y a la ley se refieren a la vigencia de la ley. Tenga esto presente, vigencia en el tiempo de la ley. Ejemplo, hoy día la ley establece un requisito tan sencillo como esto, que usted deba tener una autorización para tener este programa digital. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Eso lo establece hoy día la ley. Y que sea la SECOM, cualquier organismo del Estado, tiene que dar esa autorización. Mañana, quiero decir 3 o 4 o 5 años después, cambia la ley, pero usted ya tiene la autorización, pues. No se la pueden quitar porque cambió la ley y porque la ley introdujo nuevos requisitos. Eso sería aplicable. Usted ahí sí tendría una situación jurídica consolidada de acuerdo a una ley. Y entonces no le pueden, dice en relación a la vigencia de la ley, no le pueden aplicar una ley que se dicta 3 años más tarde, porque la ley no tiene efecto retroactivo. La ley rige para el futuro. ¿Sí me explico? Entonces, eso es así de sencillo. Eso quiere decir que los hechos consumados no valen. Sin embargo, sí hay unas situaciones que van a situaciones jurídicas consolidadas. Lo que hizo un organismo que tiene que ser rearreglado, reparado, corregido, etcétera, es nulo. Y habrá que declararlo nulo. Porque si no es mantener lo que le digo, la absurda política de los hechos consumados. Si no, ¿para qué un sistema jurídico? Si usted no puede regresar a declarar la nulidad de lo que nació nulo. ¿Sí me explico? Nació nulo. Entonces, tan sencillo como eso. Hay unas situaciones jurídicas, lo que de cualquier manera se habría hecho. Y es lo que pasa, por ejemplo, con las dictaduras. Las dictaduras son regímenes o sistemas de facto. De facto lo que quiere decir es de hecho, ¿verdad? En latín, de facto, de hecho, las dictaduras. Pero las dictaduras dictan leyes, dictan muchas leyes y la experiencia ecuatoriana es abundante, ¿no? Dictan muchas leyes. Cuando se restituye el sistema legal, el sistema constitucional,
cuando se restituye volver al imperio de la ley, no vale más la dictadura. Los casos de trascendencia nacional que específicamente merecen serse revisados, los revisan, los derogan. Pero todo en general, lo de mero trámite, lo administrativo, lo que no tenía un hecho trascendente, se mantiene. Porque si no habría que ir, lo cual es un poco imposible, tendría que ir desde el principio uno por uno a ver los decretos de la dictadura o una por una las decisiones de la dictadura. Ahí queda muy claro. Pero entonces aparece otra pregunta que me parece que es obvia. ¿Por qué darse tanta molestia para evitar que llegue alguien como Juan Falconi a la Contraloría? ¿Qué se pretende? ¿Qué es lo que estaba en juego? Claro, por el temor de que eso sí, me jacto de ello, no soy comprable. Básicamente. Entonces ellos, me refiero a los mafiosos, etcétera, necesitaban un sujeto con el que ponerse de acuerdo, sea fácil. Ahora, mientras usted estaba contando tantas barbaridades, ¿no? Que habían sucedido en este proceso, En ese concurso. venía a mi mente cosas que a mí me han asombrado. Es decir, no sé si es que es la Contraloría o la Fiscalía o el SRI o la Corte, el Tribunal Contencioso Electoral o no sé cuál es el organismo, aclárenos de esa situación, que debería chequear lo que es el pronunciamiento que se da, no solamente a nivel constitucional, sino que hubo un pronunciamiento popular, la ley de ética en la política, en la que se planteaba que nadie que tenga intereses offshore podría ser funcionario del Estado, podría ser una autoridad, podría presentarse ni siquiera a elecciones. Y Claro. tanto en el caso de Lazo como en el caso de Novoa, quedó abundantemente documentado el hecho de que ellos tenían propiedades offshore. En el caso de Lazo, ¿no es cierto?, de la manera más absurda, se planteaba, En este del Amazonas también. también, claro, claro. Claro, él también tenía offshore, pues. Entonces Ah, no podía ser funcionario del Estado. Pero resulta ser que han habido sendos informes que les exculpan, ¿no? Y bueno, en el caso de Lazo se planteaba de que él le entregó la propiedad a su mujer, pero resulta ser que además el señor Lazo, creo que era del Opus Dei, tenían todo en propiedad conyugal, entonces era lo mismo. Pero además en la ley se dice expresamente que no puede utilizar a su familia como testaferro, pues. Y resulta ser que lo que hacía es repartir la propiedad a sus hijos y decía, ya no tengo nada en mis manos. Pero es todavía peor en el caso de Novoa, porque en las cosas que se han hecho públicas, la denuncia en torno a la empresa Ordeño, a propósito de esta licitación de la comida las personas privadas por la libertad, de los desayunos escolares, de la familia Novoa, que está la tía del presidente, pero que también aparece una empresa offshore que se llama Lanfranco, en la que aparece públicamente como uno de los accionistas el presidente Daniel Noboa. Se vuelve a repetir el caso de la empresa Ordeño, como el teléfono al que tenía que llamarse para la supuesta empresa, el supuesto consorcio a la que le iban a asignar la empresa, el campo Sacha, ¿no es cierto? Supuestamente era una empresa extranjera y además estaban los chinos, una cuestión así, pero resulta ser que el domicilio y el teléfono que daban es de la propia empresa Ordeño, cuyos accionistas estaba Lanfranco, propiedad del señor Daniel Noboa, que era una empresa offshore. Pero ahora también aparecen tanto en las denuncias ya de vinculación al narcotráfico, que todo eso hoy tendría que ventilarse y tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, pero aparece documentado tanto en las denuncias del ex ministro José Serrano como la del periodista que acaba de exiliarse por las amenazas que ha tenido, Andrés Durán, en las que se plantea justamente que aparece la empresa Lanfranco, vinculada además a muchas de las empresas exportadoras de banano, también propiedad de la familia Novoa, entre las que están algunos de los casos que han estado contaminados con cocaína, pero más allá de eso que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, el punto es que en todas ellas la constante es que aparece esta empresa offshore Lanfranco, en la que queda certificado y están mostrando en todo lado, están mostrando el certificado en el que aparece el presidente de la República como accionista, como dueño de una empresa offshore. Y si es que es dueño de empresa offshore, no podría ser presidente de la República, pero tampoco podría ser candidato. Acláreme, por favor, cómo es posible, quién tendría que operar, quién tiene que aclarar, quién tiene que investigar estas cosas, quién tiene que operar sobre esta situación. O si es que esto que llaman la noticia criminis sería suficiente para que las autoridades del caso tomen cartas en el asunto.
A ver, Pedro, esto quiero ser absolutamente claro, ¿no? Y usted sabe, yo empiezo por decirle, quien califica a los candidatos es el Consejo Nacional Electoral. Y ahí va la calificación y hay un periodo de oposición, ¿sí me explico? O sea que todos los interesados pueden oponerse. Yo tengo una identificación y ahora en este momento lo ratifico, tengo una identificación plena con el expresidente Correa. Fui embajador durante su periodo, fui embajador del gobierno del presidente Correa en Londres primero y en Ginebra después, ¿verdad? Entonces, eso es pleno, lo ratifico y categóricamente tomo esta oportunidad. Pero soy conocido también con todos sus colegas en todo este tipo de programas que no tengo algo de los titulares que usted menciona, Pedro, pero no tengo yo ni indicios concretos, ni documentos, ni algo que me permita opinar como he opinado en todo lo demás. Mire la documentación que tengo a mí aquí, 40 páginas por un lado, miro acá los memos que tengo para esta reunión, mire acá otros. Debería ¿Sí? investigar eso, porque es lo mismo que me pasa. Claro. Yo estoy viendo todo en los medios de comunicación, pero ¿quién es el que tendría que investigar? O sea, ¿quién tendría Claro, bueno, la fiscalía podría, usted habló de noticias crímenes, la fiscalía podría investigar de oficio, si fue de oficio se llama por propia iniciativa, no tiene que necesariamente esperar una denuncia, ¿no? ¿Verdad? Pero son temas en los que están en juego muchas cosas, me refiero a la dignidad, al honor de las personas, etcétera. Entonces, y me refiero a aplicable a cualquier gobierno, ¿no? A este, al anterior, al de Lazo, todo, aplicable a cualquiera. Si yo digo algo, tengo la fuerza del conocimiento. Haber visto papeles, haber visto documentos, haber cotejado la teoría, cotejado la ley y muchas veces cotejada la doctrina, los autores, para poder dar una opinión válida, mi querido Pedro. Usted ahí en esto no es que me quiero escabullir, ni mucho menos. No tengo la información. La gran pregunta que creo que tiene todos los ecuatorianos es, ¿será cierto? ¿Quién tiene Claro, como en el como en el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos? O sea, ¿quién es el que exacto. debería Pero hacerse mire, cargo de mire esas que, cosas? claro, mire cómo es la vida, ¿no? Cuando yo estoy en este momento, hace unos minutos, he desvirtuado plenamente con hechos, como se dice vulgarmente, pelos y señales, la infamia de ese documental de Teleamazonas. Y no puedo incurrir en esa misma ligereza, ¿me explico? Porque es infame, no cotejaron, no sabían, y yo creo que sí sabían, porque tienen toda la información que yo he dado, es general, es conocida en su momento, los videos del Consejo de Participación fueron públicos, los videos de la Comisión Ciudadana de Calificación fueron públicos, o sea, lo saben y lo tienen, y si no, podían haberme pedido una entrevista que están haciendo un estudio sobre eso, pero fue de mala fe, de cobardes, de perversos que mandaron eso, y ahora se hacen los disimulados con mi pedido que tengo por escrito el recibido de la réplica. Ahora, ¿por qué esto mismo se lo tendría que decir en su propia cara? Cosa que ellos no tuvieron por cobardes el coraje de decirme en mi propia cara. Aquí hay esto, explíquenos. ¿Verdad, Igual, Pedro? estos documentos tendrían que ser presentados a la fiscalía, o la fiscalía tendría la obligación de tomar cartas en el asunto para desmentir, por ejemplo, en el caso, Claro, para confirmar y continuar con podría la ser, te persecución. digo, usted habló de la noticia crímenes. La noticia crímenes puede Es ser por suficiente. varias vías. La más común es una denuncia, pero la noticia crímenes puede llegar por distintas vías, puede ser un informe, puede ser una publicación, etcétera. Pero todas esas publicaciones de algunos medios, sobre todo esos clacas como Antena, están desmerecidas porque se sabe que son tendenciosas, que son perversas, que son con el ánimo, cuando menos, de intimidar, sino de chantajear a alguien, ¿me explico? Ese es el problema. Ese Por es eso el es tan problema para importante la noticia entonces el crímenes. tema de la institucionalidad, ¿no? Yo creo que es crucial el hecho de que la ciudadanía pueda contar con un tercero confiable, pues, ¿no? Pueda contar Claro, con el hecho de que las instituciones están cumpliendo con su deber, ¿no? confiable, pero además imparcial, Claro, ese ¿verdad? es otro tema, que tiene que ser Claro, imparcial, y más en una época de elecciones, ¿no? Es decir, exacto, alguien claro, tiene que salir a decir, en alguien tenemos que confiar que salga a decir, hemos investigado y esto es falso, hemos investigado y claro, esto es cierto, hemos investigado y tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias esta información que tenemos confirmada. claro. Tiene que, producto de la investigación, tiene que darse unas conclusiones.
Bueno, y ahorita hay elementos gravísimos, ¿no? Que hacen referencia no solamente al tema de la contratación pública, al tráfico de influencias, sino que ya se habla inclusive de narcotráfico. Yo creo que el país está exigiendo Eso que es haya muy... pronunciamientos categóricos sobre esto, y no solamente de las autoridades, sino de las propias empresas involucradas. Es decir, yo creo que debería salir, por ejemplo, yo hasta ahora sigo pidiendo, el Banco de Guayaquil es el primero interesado en decir, yo no tengo nada que ver con los amigos del señor Chers. Claro, Lo mismo, las empresas bananeras deberían decir, nosotros no tenemos nada que ver con las capturas de cocaína en Europa. Los puertos, los operadores de los puertos deberían decir, nosotros no tenemos nada que ver con las exportaciones contaminadas con cocaína. Y los bancos deberían decir, nosotros no hemos hecho, no tenemos ninguna transacción vinculada con el tráfico de drogas que ha sido capturada en Europa. Yo creo que el país necesita esto, la empresa privada necesita esto y las propias empresas involucradas son las primeras en tener la necesidad de limpiar el nombre. Porque ahora el Ecuador, mira, lo que antes era el tema de los hermanos colombianos, ¿no? Pero ahora en el exterior hablan de ecuatoriano y ya nos empiezan a identificar con el tema de la mafia y del narcotráfico, ¿no? claro, y del crimen, claro. Y ese tipo, mira, la seguridad implica dos cosas, Pedro, que usted está señalando, es muy importante destacarlo. Se entiende solo la seguridad jurídica o se entiende solo la seguridad ciudadana. No, es las dos cosas. La seguridad jurídica es básica, la estabilidad. Y la seguridad jurídica, los primeros en violarla son esos jueces de pacotilla, ¿sí o no? ¿Qué confianza, qué seguridad jurídica hay? Y yo generalmente digo, la ley dice tal cosa, debería haber este resultado, pero en Ecuador no se sabe, ¿sí o no? Así es. ¿Verdad? Y el Es derecho al buen impredecible. nombre y el derecho a la dignidad son derechos Claro, alienables. Y eso incluye también a las claro. empresas. Entonces debería Y haber la seguridad, un esfuerzo por transparentar el ambiente. No puede ser claro. tal Y, nivel, tal hedor, ¿no? Tal hedor de incertidumbre, de claro, corrupción, pero por todo lado. Es decir, y acusaciones que no se sabe a uno a qué atenerse. Entonces yo creo que hay exacto. elementos que son urgentes Y de déjeme clarificar. darle este dato, Pedro, que este dato es muy importante. Y la seguridad ciudadana es la otra clase de seguridad que también es fundamental. O sea, si el ciudadano no puede caminar a 100 metros de distancia de su casa con tranquilidad, ¿de qué hablamos? ¿De qué vive, verdad? Pero para esa seguridad ciudadana hay, le comento, hay un fallo colombiano en que ordena al Estado reparar a una persona que fue asaltada, ¿ya? Porque debió dar la seguridad del Estado. El primer efecto de la seguridad policial de las Fuerzas Armadas, que por lo demás están preparados para librar batallas, no para cuidar el orden en una ciudad, ¿verdad? Urbano o suburbano. Pero el primer efecto es disuasivo. Usted que si ve a un policía en la esquina, simplemente no se pasa la luz roja, por poner un ejemplo sencillísimo. Menos va a haber un ladrón a matar ahora. Ahora de mañana, esta mañana de este día que estamos hablando, ¿verdad? Este día, lunes 24 de marzo. Esta mañana me enseñaron un video de aquí en la esquina de mi oficina, mero centro de Guayaquil, en que un fulano, un delincuente, atacaba a una persona. Pero total, al delincuente lo vio un policía y terminó disparándole. Esta mañana, no sé, entre 11 de la No, mañana y 1 de la tarde. el país exige, el país demanda el que se restaure el sistema de justicia en el país Claro, exige que vuelva un mínimo de seguridad jurídica, el eso es país básico, exige que Pedro. se transparenten estas dudas, estos epítetos, este ambiente de toxicidad que hay. Ojalá se aclaren las cosas, Juan, ojalá que Pero temas eso, como estos ayuden a transparentar la situación en claro, el país. pero para que eso ocurra con el sistema de justicia, Pedro, permítame, si quiere concluimos, pero esto no quiero dejar de decirlo. Claro. Para eso tendrían que terminar unos cuantos, no puedo decir cuántos, unos cuantos jueces condenados por prevaricato. Ahí empezarán a irse con cuidado los jueces, porque prevaricato es el delito que comete un juez por no hacer lo que la ley manda o hacer lo contrario de lo que la ley establece. ¿Sí me explico? Entonces, tienen que responder por eso. Y tienen que responder, y la ley, sobre todo para los canales cloaca con antena,
el juez tiene que aplicar la ley, tiene que fallar y resolver las causas por lo que la ley diga y conste de las tablas procesales, conste del expediente lo que está aprobado, no por lo que diga un canal de televisión cloaca. ¿Me explico? Básicamente eso, Pedro. Bueno, con estas palabras concluimos y con el clamor ciudadano, del ciudadano de a pie, de que por fin ya se acabe tanta barbaridad y que empiece el Estado de Derecho de nuevo, pues. Así es, Pedro, ojalá, porque ese es hasta este punto la expresión máxima de la civilización. Y mire, tan es la expresión de la civilización que el Estado de Derecho regula y maneja las relaciones internacionales de los países, de las naciones, de los estados. Todo está arreglado, porque si no, no Allí está donde no arreglado. hay eso, allí donde no hay eso, la Hay ley el es más caos. fuerte y la guerra. Exactamente, así es, exactamente. De nuevo, el clamor ciudadano porque se aclaren todos estos temas, porque se transparente el ambiente y porque podamos vivir en paz. Muchísimas gracias, Juan, y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, mi estimado Pedro, y que la próxima no sea siglos después. Bueno.